Vamos a continuar con el segundo video de la actividad de la semana 3, que es el método analítico. Vamos a anotarle aquí para que sepan. Vimos el método gráfico, no le puse el nombre, pero ahorita el que vamos a ver es el método analítico. Ya en el método analítico no necesitamos ni reglas ni escuadras, simplemente necesitamos unas sencillas formulitas. Vamos a ver que en el método analítico voy a escribir nuevamente mis datos. Ok, tenemos que el vector es, a ver, no sé, vamos a ponerle nombre. El vector A son 350 metros. El vector B son 200 metros. El vector C son 150 metros. Y por último el vector D, que son 100 metros. Y ya tenemos, ¿sí?, los datos. Lo único que les voy a comentar es que en el método analítico nosotros hablamos de una descomposición de vector. Cuando hablamos de una descomposición de vector, aquí nada más lo represento. Si yo tengo un vector, ¿sí?, el vector R, por ejemplo, mi vector resultante, este tiene dos componentes. Cuando hablo de componentes es que yo lo puedo descomponer, ¿sí?, con un eje paralelo al eje X y con otro paralelo al eje Y. Entonces, este va a ser el vector resultante con respecto a X, este va a ser con respecto a Y, y el que esté paralelo con respecto a X. Es decir, este vector se puede descomponer, ¿sí?, en su componente en Y y su componente en X. ¿Por qué les explico esto? Porque nos dice ahora, para resolver el método analítico es necesario calcular el componente horizontal, ¿sí?, que es el componente que está paralelo al eje X, y el componente vertical, que es el que está paralelo al eje de las Y. Por eso, como está paralelo al eje de las Y, se le pone como subíndice la letra del eje al que están paralelos. Como este está paralelo al eje X, se le pone como subíndice la letra del eje al que son paralelos. Y tenemos por ahí un dato más importante. Por ejemplo, el vector fuerza, porque así le llamamos a veces en física vectores fuerza, ¿sí?, o vector resultante en este caso, como ustedes quieran. Por lo regular siempre es más con F. Bueno, hoy no fallando los marcadores. Se descomponen, es lo mismo, en X, y para encontrar todos los vectores que se descomponen en X, va a ser X por el coseno del ángulo. El ángulo puede ser alfa, beta, teta, el que ustedes quieran, ¿sí? Y la descomposición del vector Y va a ser X por el seno de el ángulo. Ahora, la explicación de dónde viene nos llevaría a tomar un poquito más de tiempo. Por eso vamos a ser más prácticos y vamos a utilizar, en este caso, para descomponer y encontrar los vectores X, X por coseno de alfa, en este caso que representa el ángulo, y para descomponer, ¿sí?, los ejes, en este caso son los horizontales, verticales, X por el seno de alfa. Y si a mí me piden encontrar también el ángulo, ¿sí?, que se forma con respecto al eje horizontal, entonces también tenemos una formulita que es tangente inversa de el vector vertical, con el vector horizontal. Es un cociente, ¿sí? Recuerden que no es otra cosa más que el cateto
opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues Y entre X. ¿Sí? Ahí está. Y ahora lo que vamos a utilizar, pues solamente es las formulitas. Con estas tres vamos a trabajar. ¿Sí? Así que, ojo a estas formulitas. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a descomponer al vector A, le voy a sacar su componente horizontal, que recordemos que la componente horizontal es X, y su componente vertical, que es Y. Entonces, vamos a hacerlo y voy a poner con el mismo vector. AX es igual a, ¿cuánto vale X? Es el vector 350 por el coseno de el A. Como en este caso, el coseno en nuestro primer vector, acuérdense que era, vamos a dibujarlo en pequeñito para que ustedes se acuerden. Era este, pues este forma un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal, entonces es por el coseno de 90 grados. Por si se preguntan, bueno, ¿por qué por el coseno de 90 grados? Porque recuerden que nuestro primer eje quedaba en esta posición y el ángulo que forma con respecto a la horizontal es de 90 grados. Posteriormente, el componente vertical es AY. Nuevamente utilizamos el valor del vector 350, pero en lugar de coseno es el seno de 90 grados. Aquí es muy importante que ustedes utilicen su calculadora. ¿Por qué, chicos? Porque en la calculadora yo puedo sacar el coseno de 90 grados y esto me va a dar 350 por el coseno de 90 grados y tengo que el coseno de 90 grados es 0. Así que 0 por 350 pues es 0. Y yo ya tengo el resultado del vector AX o del componente horizontal. Y el del componente vertical, ¿cuánto es seno de 90 grados? Me dice que el seno de 90 grados, ¿sí?, es la unidad, así que voy a tener 350 por 1. Voy a tener 350. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Yo les voy a explicar. Okay. Voy a hacer lo mismo con el vector A, con el vector B, con el vector C y con el vector D. Por cuestiones de tiempo, les explico nuevamente el B, y el C y el D ya nada más les pongo el resultado. ¿Por qué? Por cuestiones del tiempo, de los videos. Luego, para que no se aburran y no pese mucho el video. Bueno, entonces voy con el componente de B. Nuevamente el componente horizontal es Bx, es igual a 200 por el coseno. ¿Cuánto creen que sería el ángulo? Recuerden que el siguiente vector tuvo este comportamiento, ¿sí?, estaba con respecto al este. Entonces no hay un ángulo, ¿sí? El vector no formó ningún ángulo con respecto al eje de las X, es decir, su ángulo es de 0, así que es coseno de 0 grados. Y para BY, o la descomponente vertical, son los 200 por el coseno, perdón, por el seno. Recuerden que aquí cambia por el seno de 0. Los voy a repasar, pongo ahora nuevamente C. Recuerden que C sí nos da un ángulo y es 150 por el coseno de, en este caso, se nos daba un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, por ese ángulo vamos a trabajar, porque ya nos dijo que su ángulo era de 45 grados. Y CY, nuevamente, 150 por el seno de 45 grados. Y por último, voy a hacer de X, que es 100 metros. Y ahorita vamos a ver el comportamiento de este vector. Recuerden que este vector, este era el primero, el segundo, el tercero, que ya lo hicimos de 45 grados, y el último que iba en esta dirección. Como está en esta dirección, yo voy a poner el plano cartesiano, y el ángulo con respecto a X son 90, 80,
180, 270. Es decir, recuerden que yo les decía que en cada nuevo vector, pues se traza el plano, y como el que iba hacia el sur, ¿sí?, queda justo en el eje de las Y, el ángulo de inclinación es, cuento respecto al eje de las X, y cuento 90, 90 y 90, 3 por 9, 27, 270 grados. Así que va a ser el coseno de 270 grados. Y para DY va a ser lo mismo, 100 metros por el seno de 270 grados. Bueno, pues una vez que yo ya tengo eso, uso mi calculadora para mucho más rápido hacer las operaciones. Y entonces yo lo único que voy a hacer es ponerles ya los datos. Por ejemplo, para BX, coseno de 0 es 1, me quedan 200 metros. Yo no estoy poniendo la unidad de medida por la cuestión. Se la vamos a poner aquí al final, para que ustedes no se olviden que estamos hablando de metros. Y en BY, el seno de 0, pues es 0 por 200, me da 0. El coseno de 45 grados es, en este caso, unas decimales. Al multiplicarlo por 150, me va a dar 106.06 metros. Y el seno me va a dar negativo, menos 106.06 metros. Y por último, 100 por coseno de 270 grados. El coseno de 270 grados es 0 por 100, pues 0. Y el seno de 270 grados me da que es por 100 menos 100 metros. Okay. Ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué continúa? Aquí, en el método analítico, pues hay un poquito más de talacha, le decíamos nosotros los matemáticos, que es más trabajo, pues. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que ir haciendo dato por dato. Una vez que yo ya tengo los datos, para no borrar esta parte, me voy a ir acá. Voy a sumar todos los componentes en X. ¿Quiénes son todos los componentes en X? Vamos a poner aquí f de X para que ustedes... ¿Sí? ¿Quién es la sumatoria de estos? Pues voy a sumar 350, me dio 0, no se suma. Pues vamos a ponerle 0 para que no se equivoque. Más el otro de X, que es 200 metros. Más C de X, que es 106.06. Más de X, que es 0. Así que la sumatoria de f de X me va a dar ¿cuánto? 306.06. Una vez que ya sumé todos los datos en X, lo conservo porque ahorita vamos a ver lo que continúa. Y ahora voy a sumar todos los ejes en Y. Vamos a hacerlo con otro color para que ustedes puedan distinguir. El primero es 350 metros, más el segundo es 0, menos 106.06 metros, menos, en este caso, 100. Y la sumatoria de f de Y, yo me voy a ir al libro del resultado para más rápido, ustedes lo pueden hacer en su calculadora, me va a dar entonces la sumatoria de f de Y, 143.4 metros. Y ya tengo la sumatoria de todos los ejes horizontales y la sumatoria de todos los verticales. Bueno, como se supone aquí que ya todos vamos en sintonía, voy a borrar esta parte. Esto no lo voy a tocar porque es primordial. Voy a borrar esta parte para poner la siguiente formulita. La siguiente fórmula es para encontrar la distancia entre dos puntos, pero asociado a vectores. Es decir,
para que yo pueda encontrar cuál es la resultante, pues la resultante me dice que va a ser la raíz de la sumatoria de los vectores en X elevado al cuadrado más la sumatoria de los descomponentes. La descomposición en Y o los ejes horizontales y verticales elevados al cuadrado. Entonces, ya tengo esto, esta es mi siguiente fórmula, por eso aquí va en el formulario, y lo único que voy a hacer es sustituir. ¿Cuánto vale f de x? 306.06, le luego al cuadrado más 143.4. Se me está pasando el metro, ¿no? Al cuadrado. Hago la operación, los elevo al cuadrado y los sumo y posteriormente saco la raíz. Entonces, una vez que yo tengo todo este resultado, lo elevo al cuadrado, pongo aquí la cantidad, lo elevo al cuadrado, pongo la cantidad, lo sumo y posteriormente al final le saco la raíz cuadrada. Esto me debe de dar el siguiente resultado por cuestiones de tiempo. 338.47 metros. Y este es mi resultado. Si ustedes se dan cuenta, en el libro, en el método gráfico, nosotros obtuvimos 350 metros, nos pasamos. Y en el libro tenían 333, tenían una diferencia de 5, ¿no? De 5 metros aproximados para llegar al exacto. Nosotros por ahí nos pasamos, pero como les vuelvo a repetir, ¿por qué lo hice? Para que ustedes vean que no a todos nos puede dar lo mismo en el método gráfico, ¿sí? Puede ser una milésima, ¿sí? Un entero, 2, 3, los que pueden variar, pues depende de cómo ustedes estén haciendo los trazos, ¿sí? Y ahora sí, ya tengo la resultante, voy a encontrar mi ángulo. Mi ángulo no es otra cosa, vamos a hacerlo acá, que la inversa tangente a la menos 1, que no es otra cosa más en su calculadora que el shift tangente de FY sobre FX. ¿Cuál es la sumatoria de FY? Recuerden que es 143.4. En este caso se van a ir los metros. Entre 306.06. Metros con metros se van. Y el resultado que tengan de dividir 143.4 entre 306.06, ¿sí?, es el resultado que yo le voy a aplicar la inversa, ¿sí? Una vez que yo le aplique la inversa a este resultado que me dio aquí, vamos a ponerle R, pues entonces voy a tener que el ángulo va a ser igual. Recuerden nuevamente que tangente a la menos 1 no es otra cosa más que shift en su calculadora, shift tangente. Y entonces me da que es 25.1 grados. Si se dan cuenta, nosotros en el método gráfico le atinamos más al ángulo porque nos dio 25 grados, ¿sí? Y tuvimos más error en el vector. En su libro van a observar que en el vector tuvieron más acercamiento, pero en el ángulo tuvieron muchísimo más alejados que nosotros. Entonces, esto es para que ustedes hagan un comparativo de que en el método gráfico, pues ciertamente siempre van a haber errores de medición. Entonces, hasta aquí sería lo de la actividad de magnitudes vectoriales. Método gráfico, el que vimos anteriormente, método analítico, ¿sí? De mi parte sería todo. Espero que les ayuden los videos para que ustedes puedan resolver sus actividades. No sin antes recordar que sí, lean por favor la guía, todo lo que viene anteriormente de las actividades, para que ustedes puedan resolver sus actividades de una manera más eficaz. Tengan buen día, chicos. ¿Cuándo me lleven este más?